Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el Salmo 119, verso 73. Continuamos con esta preciosa enseñanza de la palabra, el Salmo 119, el comentario personal de Dios sobre el poder sobrenatural de su bendita y muy preciosa palabra. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Mesías, y de su Santo Espíritu, el Maestro, nuestro Consolador. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Padre, te damos gracias, precioso Señor Yahweh, Elohim, Hashem, Adonai, por este precioso día que nos permite reunirnos nuevamente en pos de ti, en pos de tu Espíritu, en pos de tu palabra, en pos de tus promesas, Señor. Permite, Señor, que tu palabra corra hoy y sea glorificada en cada uno de nosotros. Señor, danos entendimiento para aprender, Señor, y poder así guardar tu palabra. Glorifícate, mi Señor, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en donde tú nos lleves, Señor, en nuestro trabajo, Señor, y que tu palabra, Señor, sea lámpara a nuestra vida, lumbrera a nuestro caminar. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Seguimos en la 10ª estrofa de este precioso Salmo 119. Y vemos como el salmista está en prueba, está en situaciones que no solamente él pasa, sino cada uno de nosotros. Entonces, qué lindo que esto es un ejemplo para usted y para mí. Hoy estamos bajo el tema: en medio de la prueba, consuélanos conforme a tus promesas. Y hoy estamos en la tercera oración. Ya hemos visto de que esta 10ª estrofa hay 8 oraciones del salmista. Y hoy estamos en la tercera oración, la cual él ora por sumisión y sujeción ante los designios de Dios. Qué difícil, hermanos, es entender los juicios de Dios en nuestra vida, las situaciones que ocurren en nuestra vida, y poder nosotros honrarlo a pesar de la situación, glorificarlo, poder nosotros alabarlo y reconocer como el salmista, porque es un ejemplo de que Dios sigue en control y de que cada situación que Él permite es porque Él quiere que entendamos, que aprendamos para poder bendecir nuestra vida. Entonces, la tercera oración del salmista es por sumisión y sujeción ante los designios de Dios, porque a veces Dios decide cosas para nuestra vida, hermanos, que cuando no entendemos vemos lo difícil que es creerle a Dios.
El verso 75 del Salmo 119 dice: conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Mire cómo él está reconociendo la gracia de Dios en la aflicción, cómo está reconociendo que la mano de Dios es la que lo tiene en esa aflicción. Él está diciéndole al Señor que conforme a la fidelidad de Dios, Él lo está afligiendo. Qué importante entender esto, porque Dios ha prometido llevarnos a su gloria, pero a veces usted y yo nos salimos del camino, a veces se endurece nuestro corazón, a veces nos apagamos en las cosas del Señor, y como el Señor ha prometido llevarnos allá a su presencia, como el Señor ha preparado, dice que moradas para nosotros, el Señor tiene cosas maravillosas para que estemos con Él eternamente. Entonces el Señor nos mira y nos ve un tanto desligados de su reino, y entonces Él ve al salmista en esa situación, y por eso el salmista sabe que es la mano del Señor afligiéndolo, sabe que la fidelidad de Dios para mantenerlo en el curso. Dice que para que lo cojo no se salga del camino. Hermano, qué fidelidad, qué preciosa fidelidad, que cuando usted y yo nos torcemos, el Señor está presto para enderezarnos. Y es que duele. Mire que cuando usted le da como un lumbago, usted no puede caminar, usted tiene que ir al quiropráctico. ¿A qué? A que comience a... Y a veces le ponen la rodilla y a usted le duele, y a veces le ponen aparatos, nos duele para que nos enderece. Entonces mire cómo dice que conforme a la fidelidad del Señor lo afligió. ¿Por qué? Porque el salmista reconoce que había situaciones en su vida. Entonces, qué importante, hermano, qué maravilla la fidelidad de Dios. A veces usted falla y la otra persona que está a su lado no entiende de que somos seres humanos y de que nos podemos arrepentir y que Dios puede hacer una obra. Hermano, ¿podrá Dios usar un palo seco, reseco y quebradizo? Claro que sí. Él coge el palo seco y lo endereza en su presencia. Dice que lo hace germinar y lo hace que broten renuevos y lo hace producir un palo seco. Entonces, hermano, qué fiel es Dios para que cuando usted y yo nos secamos, Él vuelva y nos reverdezca. Bendito es su nombre, porque conforme a tu fidelidad, Señor, si tú no hubieses sido fiel, no me hubieses afligido, yo no hubiese entendido, no te hubiese dado gracias, Señor. Porque Él le dice, cuando dice, bueno me es haber sido humillado. Qué lindo que usted y yo seamos como el salmista, hermano, agradecido porque el Señor nos aflige. ¿Para qué? Para enderezarnos. Entonces, Él está reconociendo que Dios no es injusto, sino que en su soberanía Dios decide que es lo mejor para nosotros. Dios lo decide. Gloria a Dios que cuando usted y yo estamos en pacto, entonces Dios decide. Dios decide. Pablo decía, ya no vivo yo, el que decide es otro. Cristo vive en mí, y lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe de lo que Él haga. La fe de lo que Él haga, la fe del Hijo de Dios, quien me amó y así mismo se entregó por mí. Entonces, qué importante ser agradecidos con el trato del Señor. En el verso 71, Él reconoció que fue bueno haber sido humillado. Ahí está. En el 75, dice que Dios lo afligió justamente, conforme a tu fidelidad. Podríamos, hermano, usted y yo decir, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que tú me estorbas para que no me tuerza. Porque Dios nos estorba a veces. A veces vamos a tomar decisiones, la tenemos ya, mejor dicho, la meditamos, la planeamos y no falta sino la ejecución. Y en la ejecución el Señor sobrenaturalmente nos muestra, nos habla y usa palos secos. Entonces, qué maravilla, hermano, entender que Dios nos estorba, porque Dios sabe que la decisión que estamos tomando no es sabia y que nos va a llevar de mal en peor. Entonces, qué importante, qué lindo que cuando usted y yo fuésemos a hacer un negocio,
y alguien que sepa el futuro, el único que sabe el futuro es Dios, nos pueda decir, no, mira lo que va a pasar, esto, y se lo muestren a uno en película. Eso es lo que hace Dios. Dios nos muestra por la palabra lo que va a suceder. Bendición por la obediencia, maldición por la desobediencia, eso es real. Entonces, qué importante. Dios usará las circunstancias y hasta el mismo diablo para hacernos avanzar en su reino, para mantenernos en los propósitos de su reino, tal como Él hizo con Job. Y Job no renegó cuando Dios usó su mano poderosa para traer algún entendimiento a Job, porque Job creía que él estaba muy bien, creía que él estaba a la par de Dios, y por allá terminó diciendo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y dice, me aborrezco hasta el polvo. Imagínense, y él creía que estaba muy bien. A veces usted y yo creemos que estamos muy bien. Y Job, un hombre justo, porque Dios lo califica. ¿Habéis visto a mi siervo Job? Ninguno como él en la tierra. Santo, apartado, y que ama a Dios. Entonces, qué importante, hermanos, que vino el Señor para darle una enseñanza a Job, pero para la postre, bendecirlo. Entonces, qué importante. Y Job terminó diciendo, cuando el Señor lo trató en toda esa situación, porque el diablo tenía la mano. Es que el diablo tiene la mano en las decisiones malas que usted y yo tomamos. Ahí está el diablo empujándonos, y ahí está el Señor también guiándonos. Y terminó diciendo, reconociendo, porque el salmista dice, conforme a tu fidelidad me afligiste, y eso dijo Job, conforme a la fidelidad de Dios me afligió. Dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Qué lindo que cuando hayan situaciones nosotros podamos decirle, Señor, tú tienes el poder para bendecirme de nuevo, tú tienes el poder para restaurar mi economía, tú tienes el poder para restaurar mi hogar, hermano, y no está renegando. Qué importante. En 1 Corintios 10:13, mire lo que dice. Mírelo bien claro, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ningún problema que no sea humano. Pero fiel es Dios, mire lo mismo que dice el salmista, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. O sea, no está hablando solamente de una tentación en el hogar, una persona o algo, estamos hablando de problemas en general. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Mire, Dios permite que nos sucedan cosas, pero a la par el Señor nos da la salida para que Él sea glorificado, para que podáis soportar. Entonces, no hay nada que venga a la vida suya, por muy terrible que sea, dice Dios, que nunca será más grande que el poder que Dios le da a usted y a mí para resistirlo. Nunca. Sino que a medida que usted y yo estamos viviendo de la mano de Dios, usted y yo vamos a tener más poder para resistir, más poder para ver, vamos a tener más los ojos abiertos. Pero si estamos apartados de Dios, hermano, lo único que vamos a tomar son decisiones en tinieblas. Entonces, y qué precioso que la Biblia dice que Dios prueba al justo. Y uno dice, Señor, ¿al justo? Al justo, el que te sirve, el que te ama, el que te busca, al justo. Sí, Dios prueba al justo. Acordémonos cuando la Biblia dice en Génesis 22 que Dios probó a Abraham. Y Dios dijo cosas muy maravillosas de Abraham. Y lo probó. ¿Y de qué manera lo probó? Cuando el Señor le dice que, hermano, mire, importante que usted y yo entendamos esto. Dios no le interesa que usted cambie de religión ni que se meta en religión. A Dios lo único que le interesa es un matrimonio con usted, nada más. Por eso el matrimonio que dice Dios en Génesis que hasta que la muerte los separe es una sombra del matrimonio que Dios quiere con usted y conmigo. Dios quiere un matrimonio, no una religión.
un matrimonio, y Dios es celoso de usted, celoso de sus pensamientos, celoso de las personas que nos rodean a usted y a mí, celoso de las decisiones que usted y yo tomamos. Dios es celoso. ¿Por qué? Porque Él vino a comprarlo a usted a precio de su sangre. ¿Y de qué manera se humilló para recuperarlo a usted y a mí de las tinieblas? Y venir a casarse con usted y conmigo. Entonces Dios lo que quiere es un matrimonio con usted y conmigo, no quiere otra cosa. Y en un matrimonio Dios pide fidelidad. Entonces Él le dice a Abraham: me voy a casar contigo, pero yo necesito que tú me muestres, que tú me demuestres, pero en vida, no en conocimiento bíblico, que eso no sirve para nada. En vida. A Dios le gusta en vivo y en directo. Muéstrame con tu vida que me amas más que a tu Isaac, más que a tu hijo, más que las tierras y las riquezas que yo te he dado. Muéstrame que tú me amas más. Y le dice el Señor: sacrifica, entrégame lo que más amas. Hermano, ¿qué es lo que usted más ama? Que Dios lo único que quiere es que usted y yo le entreguemos lo que más amamos. ¿Qué es? Dios quiere matrimonio, hermanos, porque la ley de Dios dice hasta que la muerte los separe, pero algunos dicen: no, está bien la muerte, se me murió el amor. Entonces, como se me murió el amor, hasta que la muerte nos separe, usted por allá, yo por acá. No, entonces Él le pidió a Abraham: dame lo que tú más amas en esta tierra, porque yo también voy a dar por ti lo que más amo en este universo, a mi hijo. Hermano, Dios lo hizo primero, porque dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces Abraham hace 3.000, 4.000 años no fue primero que el Señor. Dice Apocalipsis 13:7 que el cordero que fue inmolado desde antes de que el mundo existiera, ya Él había entregado su vida. Entonces Dios quiere un compromiso, hermano, fidelidad. ¿Por qué los matrimonios no marchan? Porque no hay fidelidad, hermano. ¿Por qué los negocios muchamente entre socios no marchan? Porque no hay fidelidad, ambición, ojos que no se sacian. Por eso el Señor tiene que venir, el Espíritu Santo, a hacer una obra sobrenatural en su vida y en la mía, para que seamos fieles. Si el Espíritu Santo no viene y trabaja en su vida y en la mía, nunca vamos a poder ser fieles. Nunca. Entonces Dios mismo viene y se mete entre nosotros y nos lleva a obedecer. Él pone en nosotros el querer como el hacer, y el querer como el hacer no es otro que el poder del Espíritu Santo. No es una cosa, es el Espíritu Santo el que hace que hagamos las cosas. Entonces, qué importante, hermanos, de que Dios quiere sumisión y sujeción. El salmista lo admite: bueno me es haber sido humillado, me sujeto a lo que hiciste, Señor, y conforme a tu fidelidad me has afligido, me sujeto. Sumisión y sujeción a Dios. Entonces, qué importante nosotros entender: bajo su soberanía Dios usa, hermano, al enemigo, al diablo y a sus secuaces para hacer que crezcamos, hermano, en madurez espiritual. Dios lo usa al que tenga que usar para que usted y yo crezcamos, y a veces Dios permite cosas tremendas. Yo puedo decir, hermano, en mi vida de que Dios usó personas, así como Dios usó al diablo. Permitió que el diablo hiciera cosas contra Job. Permitió que el diablo tentara a David para que censara el pueblo. De ahí murieron 70,000 personas por culpa de David. Dios permitió eso, pero para traer una enseñanza a nuestras vidas. Cuando el Señor estaba en formación de mi vida, y todavía seguirá hasta el último día, porque Pablo dice: no que ya lo haya conseguido, estamos en formación, hermano. Y como ver uno el sufrimiento, la traición, la humillación, y cuando unos añitos más adelante dice: ay, Señor, qué forma tan preciosa de trabajar. Pero yo no veía, como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué lindo. Muchos pensaron y se unieron y armaron todo para mal, pero Dios lo convirtió para bien.
Qué bendición, hermanos, cuando nosotros podemos entender los propósitos del Señor para nuestra vida. Ahí hay cambio radical, espiritual en nosotros, a través de la calumnia, a través de la mentira, a través de la traición. Qué importante uno poder entender eso y poderle decir al Señor: uy, Señor, pero es que mira, me traicionaron. Hermano, a medida que va viniendo el entendimiento, Señor, gracias. Si eso no hubiese ocurrido, uno estuviera esclavo de una mentira religiosa. Y sin crecer en entendimiento, hermanos, clavados en la misma mentira. Dios quiere llevarnos siempre, hermano, más hacia arriba. Por eso mire que el Señor nos pide avanzar de lo terrenal, el atrio, a lo espiritual, al lugar santo en donde está la ménora, la lámpara de Dios. Lámpara es a tus pies mi palabra, donde reverdecemos, hermano, en la presencia del Señor, donde hay luz a nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, a lo mejor usted y yo podemos decir, en algunos casos o en todos los casos: bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber sido traicionado, hermano, calumniado, porque ahora te amo y guardo tu palabra. Qué hermosura, hermano. No hay poder más grande, no hay milagro más grande, hermano, en el universo, de que usted y yo vengamos al Señor. No hay otro milagro más grande. Porque eso fue la causa de su muerte, de la muerte, de que el Señor viniera y muriera en una cruz para salvarlo a usted y a mí. Entonces, qué hermosura. Mucha gente lo planea para mal contra usted y contra mí, pero Dios lo convierte para bien y bendición. Entonces, si usted y yo estamos en obediencia al Señor y a la palabra, en ese compromiso matrimonial con el Señor, en medio de la prueba, hermano, Dios nos garantiza de que seguirá siendo fiel para llevarnos a sus propósitos. Qué lindo es el Señor, hermano. ¿Qué tal? Yo me pregunto, ¿qué tal si José hace lo contrario a los propósitos de Dios? Ya nosotros vimos la semana pasada el poder del trato de Dios con José. ¿Qué tal si José no entiende? ¿Qué tal, hermano? Se frustra la salvación. Se frustra el que una nación hubiese nacido. Qué tremendo, hermano. Entonces, qué importante. ¿Qué tal que usted y yo sigamos sin entendimiento en medio de las pruebas? Dios nos está enseñando a través de su palabra de que en medio de las pruebas Él tiene su mano. Y que Él es fiel para llevarnos a sus propósitos, para no enojarnos contra Dios, hermano. Es solamente a través de la prueba que usted y yo comenzamos a entender y a experimentar la perfecta voluntad de Dios. Es a través de la prueba, es a través de la aflicción, hermano. No hay otra forma. Pablo, para poder ir a compartirle al carcelero, ¿qué tuvo que suceder? ¿Qué tuvo que suceder, hermano? Que lo llamaran mentiroso, que lo calumniaran, que le pegaran, que lo metieran preso, que lo pusieran cadenas, que lo azotaran terriblemente. ¿Para qué? Para predicarle al carcelero. Ahí estaba el propósito de Dios. Hermanos, a veces suceden cosas que nosotros no entendemos. Bendito es el nombre del Señor. Cómo Él va llevando, Él va armando nuestra salvación, Él va armando la redención. El Señor dijo: mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Dios sigue trabajando. ¿Y en qué maneras? El Señor se propuso llevar a Pablo a Roma. ¿Y por qué no lo llevó directo en el barco de Jerusalén a Roma? No. ¿Por qué tuvo que, hermano, en la mitad del trayecto vino una tormenta y destrozó completo ese barco? ¿Por qué? Porque Dios tenía unos propósitos, hermano. Entonces ahí estaba la mano de Dios. Dios fue el que destruyó ese barco. ¿Por qué? Porque Dios tenía que afirmar la fe de Pablo en medio de la prueba y llevarlo a los propósitos de Dios. Y lo que pasó en ese camino, Dios no lo hubiese logrado si lleva a Pablo directo de Roma, de Jerusalén a Roma. Qué tremendo, hermano, poder entender. ¿A cuántos de nosotros que vamos en un camino, hermano, es necesario que Dios
en la mitad del camino en que vamos, el Señor destruya, deshaga ese barco, deshaga, hermano, cosas para mantenernos en sus propósitos. ¿Qué cosas tiene que hacer Dios para que vayamos a sus propósitos? Porque Pablo no entendía nada. Pablo simplemente voy para Roma y lo llevaban preso con otros presos. Qué tremendo como Dios le dio entendimiento a Pablo para llevarlo a los propósitos del Señor. Hermano, Moisés de un momento a otro se dio cuenta, entendió de que Dios lo había llamado para unos propósitos con el pueblo, y que era Moisés el segundo hombre más poderoso en esa época en el mundo. Un príncipe del Señor, así lo llama la Biblia, era un príncipe allá. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios no lo llevó del palacio del faraón al monte Sinaí, a la presencia de Dios? ¿Por qué Dios lo hizo pasar 40 años en humillación? Porque Dios tenía que formar el carácter. Eso de pastorcito, venga hermano, venga, yo lo unjo aquí, vámonos, venga, yo lo pongo allí para... No, hermano, Dios tiene que permitir la prueba. 40 años en el desierto humillado, de príncipe a pastorcito de ovejas ajenas. No propias. Porque hoy en día vengan, listo, ungido, ovejas propias y todo propio. Hermano, por Dios, que Dios nos dé entendimiento, que el sufrimiento, el trato, el quebrantamiento, la disciplina, la aflicción, la prueba, el fuego, es cosa de Dios para formar el carácter de Cristo en nosotros, y no simplemente pasar a ser el ungido de Jehová, el siervo del Altísimo. ¿Cuál siervo del Altísimo? Ni qué bobadas. Si yo le servimos a Dios, usted allá, yo aquí, mañana usted aquí, yo allá. Es así, hermanos. Si alguna de las cosas que yo he entendido es esto, entonces 40 años, no, ¿por qué no lo llevó directa? Pero si Dios lo llamó y él entendió, entonces vamos directamente para el monte Sinaí, no, humillado. Y no solo eso, después de que pasó 40 años en humillación en el desierto, el Señor lo viene, ok, va y visita al Señor, porque él necesitaba tener un encuentro con la llama ardiente, con la zarza ardiente. Esa zarza que nos dice, descálzate, niégate, derriba tus argumentos. ¿Sabes por qué? Porque vienen 40 años en donde vas a pisar tierra santa. No simplemente cambié de profesión, primero era tal cosa, ahora soy pastor. Ay, cómo nos han engañado, hermanos. Qué importante entender su misión y sujeción a Dios y a su palabra. Esperar en Dios, no en mis ambiciones personales. Esto es a través del mundo, hermano. ¿Por qué tuvo que pasar 40 años en el desierto? Porque Dios debía probar la fe de Moisés y afirmarla. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, probarla y afirmarla, porque la fe, dice Pedro, como cosa de las más preciosas, se prueba en el fuego. Porque cuando su fe, hermano, no es que usted y yo somos muy buenos cristianos, predicamos, evangelizamos, hacemos cosas, pero cuando usted está en la prueba, hermano, que no hay trabajo, que faltan dinero, que hay situaciones, que hay cosas, dice que sea hallada en honor, honra y gloria a Dios. ¿Será? Es muy importante entender la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque es que eso agiliza la bendición. Dios nos está enseñando es cómo agilizar la bendición. Entonces, qué tremendo. Dios tenía que probar ahí en la prueba, en humillación, hermano, de príncipe de Egipto a príncipe de Jehová. Él no permite eso. Él no permite eso. De príncipe de Egipto a estar ahí con la boñiga de las ovejas, sí. Y de ahí a príncipe de Jehová. Así es, ese es el orden de Dios. Hermano, de tremendo hombre por allá de negocios, cualquiera que sea, a manejar las cosas de Dios. Eso Dios no lo permite. Primero tiene que haber humillación, traición.
calumnia terrible, quebrantamiento. Eso me ha tocado padecerlo a mí, gloria a Dios. Pero hoy en día veo el resultado más precioso es que amo al Señor con toda mi existencia. Amo al Señor. Lo primero en mi vida es Dios. Primero que todo es Dios. Y ojalá, y le pido, Señor, ten misericordia de mí, que siga siendo lo primero. Haz lo que tengas que hacer. Porque a veces somos torcidos, malvado y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Entonces yo me cubro diciéndole, Señor, haz tu obra en mí. Quebrántame, haz lo que tengas que hacer. Pero manténme en ese proceso, acción, pero no a Jerusalén de allí del Medio Oriente, no, eso ya murió. A la Sión celestial, a la que esperaba Abraham, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No lo he echado con manos de hombres torcidos y perversos. No, lo que hace Dios es perfecto. Cuando Él hacía el sol, la luna y todo, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno en gran manera. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Acercarnos al que todo lo hace bueno en gran manera. Porque Dios puede usar un asesino, Dios puede usar, hermano, cualquier tipo de persona mala. Dios no usó a David, y era un asesino, traicionero. No traicionó a su trabajador, al soldadito, a Urías Eteo, y lo mató, lo mandó a matar, y lo pudo usar Dios grandemente. Aquí estamos estudiando uno de los salmos, quizá de ese rey David. Entonces, qué importante, hermano, que Dios lo usa a usted y me usa a mí, pero Dios quiere llevarnos a sus propósitos, pero primero tiene que haber sumisión y sujeción a Dios. Y esto es importante entenderlo. Hasta que nuestra fe no sea probada, lo único que tenemos es conocimiento bíblico, no más. No más. Porque cuando el conocimiento bíblico entra al Señor y nos prueba, ahí es donde se ve si brilla en alabanza, gloria y honra a Dios. Y lo más importante entender, la mayoría de la iglesia no ha tenido un encuentro con la zarza ardiente. La zarza ardiente, Él se arrimó en ese desierto, hermano, dio esa zarza con fuego y no se consumía. Y esa zarza ardiente, de ahí le habló la zarza. Entonces, la mayoría de la iglesia no ha tenido ese encuentro, hermano, con la zarza ardiente. ¿Por qué? El día que la iglesia tenga el encuentro, o sea, estamos hablando de toda la iglesia, porque hay una iglesia que sí lo ha tenido. El día que la iglesia tenga ese encuentro con la zarza ardiente, se va a descalzar. Nos vamos a descalzar. ¿Por qué? Porque para poder entrar en Tierra Santa hay que descalzarnos. Nos vamos a descalzar. Vamos a poner nuestros argumentos a los pies del Señor para poder caminar en su voluntad. Tierra Santa es la voluntad de Dios. Tierra Santa igual perfecta voluntad de Dios, es lo mismo. Entonces, para eso hay que tener un encuentro con la zarza ardiente. Y esa zarza ardiente, ¿cuál es el problema? Que si uno se arrima mucho, se quema. ¿Y qué le quema? No lo quema todo, le quema la escoria, lo que a Dios no le sirve. Una vez que nos descalzamos para poder entrar ahí donde pisa la zarza ardiente, la Tierra Santa, el viejo hombre pierde su poder. Muy importante. ¿Qué es el viejo hombre? Es mi voluntad independiente de lo que dice Dios. Eso es el viejo hombre, mi voluntad independiente de lo que dice Dios. Dios dice muchas cosas maravillosas. Todo lo que yo haga que es contrario a la voluntad de Dios, ese es el viejo hombre. Porque una vez que estemos ahí, hermanos, no vamos a querer estar fuera de la presencia del Señor, como le dijo Moisés. Si tu presencia no va donde vaya yo, no me muevo, no me muevo, no me muevo, me quedo aquí contigo. Muy importante. ¿Conocía Dios el corazón de José o no, hermanos? ¿Conoce Dios el corazón del hombre? Claro que sí. Dios sabe lo que usted y yo vamos a decidir en esta semana, en este año, en el resto de nuestra vida. Él lo sabe todo.
Dios conocía el corazón de José. Ahora, mi pregunta es, porque me gusta hacerme preguntas, eso es uno de los métodos de estudio más importantes. Cuando vemos la palabra, estamos estudiando, empecemos a preguntar cosas que no entendemos, y ahí el Señor nos va llevando. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Dios no llevó a José? Dios lo usó, le dio el don de sueños, y Dios le mostró que el sol y la luna, hermano, se postraban ante sus pies. Y entonces, ¿por qué Dios le dio ese don y por qué Dios no lo llevó directamente de ahí a gobernar, a ser el segundo hombre más poderoso del planeta Tierra en Egipto, hermanos? Nuevamente, mire cómo se repite la historia de Moisés con José. ¿Por qué Dios no lo llevó, hermano? ¿Por qué Dios no nos ha llevado a cierta situación de poder espiritual? Porque es necesario experimentar en carne propia muchas cosas que de otra manera no vamos a entender. Es la prueba la que nos lleva a poder entender la palabra. Es la prueba, el instrumento más precioso de Dios. Por eso mire que Él dice, Él mismo se llama, que su palabra es jabón de lavadores. Eche ese jabón en los ojos para que vea como sabe de rico. Coja con un martillo y des en la cabeza para que vea cómo duele. Métase en el fuego, porque Él dice que Él es martillo que quebranta la piedra, y la piedra es usted y soy yo. El jabón es para lavarlo a usted y a mí de toda escoria. El fuego es para quemar toda impureza. Esa es tipología de la palabra y tipología de Dios, porque Dios es la palabra. Entonces, ¿conocía a Dios a José? Dios le había dado los dones, él podía. ¿Qué fue lo que funcionó en Egipto? Los dones. En Egipto, ¿qué fue lo que funcionó con el faraón? Los dones. Como él tenía los dones, porque Dios no los llevó de una vez para allá, hermano. ¿Por qué? ¿Cómo fue que Dios promovió a José? Ese es lo bíblico. ¿Cómo Dios promovió a David? ¿Cómo lo promovió? Traición, todos los días peligraba su vida. La gente que lo rodeaba lo traicionaron, varias veces lo quisieron apedrear. ¿Cómo Dios promovió a José? Para entrar en Tierra Santa. Tierra Santa, la voluntad perfecta de Dios. Porque Dios dijo de David, varón conforme a mi corazón. Entonces, ¿cómo fue que Dios promovió a José? Para que naciera una nación santa, un sacerdocio santo. ¿Cómo fue? Mencionemos 8 cositas. Su padre y sus hermanos lo llamaron soñador cuando él les dijo lo que iba a suceder. Que el padre, el papá, Jacob y todos sus hermanos se iban a postrar delante de José. Y no solamente ellos, la misma tierra. Lo puso en un pozo. En un pozo. Usted sabe lo que es en un pozo profundo sin esperanza. Si los hermanos no lo sacan de ahí para venderlo, ahí se muere. Fue vendido como esclavo. Hermanos, fue tentado terriblemente por una mujer. Y la mayoría del mundo ante eso fue calumniado falsamente. Fue puesto en prisión. Fue traicionado y fue olvidado por los que él les dio el sueño, la respuesta al sueño que tenía el copero y el panadero. Fue olvidado por ellos. Entonces, mire todo lo que este varón pasó para poder Dios promoverlo. Humillado, vendido, odiado por sus hermanos. Hermano, calumniado. Ahora, después de todo este proceso, Dios lo promueve. ¿Y de qué manera? Y al final termina diciendo en Génesis 50, 20: vosotros pensasteis mal contra mí. Le está hablando a los hermanos que pensaron que él los iba a matar. Mas Dios lo encaminó. Mire quién encaminó todo. Aquí dice que Dios lo encaminó. Ellos pensaron matarlo.
Dios lo encaminó significa que Dios lo puso para que se lo vendieran como un esclavo a los ismaelitas. Todo lo encaminó Dios a que cayera a la cárcel, todo, hermano. El diablo no tiene ningún poder para encaminar nada, todo lo permite Dios. Entonces, qué importante, Dios lo encaminó a bien. Estas 8 cosas que acabamos de leer fueron encaminadas por Dios: tribulación, angustia, aflicción, para hacer lo que ves hoy. ¿Y qué es lo que ves hoy? Hoy usted y yo podemos ver eso que Él dijo, hoy. Ese hoy es eterno. Para ver lo que ves hoy. ¿Qué vemos hoy? Nació una nación santa, Israel. Un pueblo de sacerdotes, Israel. ¿Por qué? Dios los sacó de Egipto y los llevó al monte y les dice en Éxodo capítulo 19, verso 4, les dice: yo os saqué de Egipto sobre alas de águilas, para que seáis mi especial tesoro, un pueblo santo y de sacerdotes. ¿Y todo dónde nació? Con José. Con José. Entonces, qué importante entender, hermano, de que en medio de la aflicción la mano de Dios está puesta. Si usted y yo le servimos, si usted y yo somos hijos de Dios, al mundo no. La mano, y Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará, siempre nos ayudará, siempre nos sustentará. Eso es lo que dice. Es tremendo. Entonces, Dios desea que su camino sea nuestro camino y que su voluntad, su mente sea nuestra mente, sea nuestra voluntad. ¿Y para qué? Para poder pasar al otro lado. Hay una gran diferencia, hermanos, entre el desierto y la tierra santa. El Señor les decía que había que pasar al otro lado. Y para pasar al otro lado, hermano, hay murallas, hay gigantes, hay cosas que se levantan, pero el propósito, Dios nos llama a pasar al otro lado. Siempre Dios nos llama a pasar al otro lado. Y para pasar al otro lado, lo primero que tiene que haber es muerte. Muerte al yo, muerte a nuestra voluntad, muerte a nuestros designios, para que comience, hermano, los designios, la voluntad, los caminos y la mente de Dios a trabajar en nuestras vidas. Entonces, Dios desea que atravesarnos, hermano. El problema con mucha iglesia es que estamos acomodados, hermanos, acomodados con una rutina religiosa. Domingo voy y me congrego, saco la Biblia, la desempolvo, vuelvo y la llevo. Vuelvo el domingo, la desempolvo, vuelvo y la llevo. Y lo que Dios habla, hermanos, mientras no haya entendimiento, estamos graves, muertos en delitos y pecados. Usted ve en la escuela, los niños cuando no tienen entendimiento repiten años. No sé aquí cuántos repitieron años, pero muchos pueden repetir años. ¿Cuánta gente en la iglesia hoy, usted y yo podemos decir: hemos repetido muchos años y no hemos avanzado nada en el Señor? Yo al principio, pura repetición, repetí todos los años, no pasé de primero. Hermanos, ¿por qué? Porque nos acomodamos a una rutina religiosa. Es un matrimonio. Usted viene hoy a encontrarse, hermanos, como la novia de Cristo, a encontrarse con el Señor, con la palabra. Dios viene a abrir sus labios a través de su palabra para hablarnos a usted y a mí. Y aquí encontramos su verdadera familia. Usted no sabe, hermano, que usted ama más a la gente de su casa. ¿No es bíblico? El Señor dice: tu padre, tu madre y tus hermanos es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Usted no sabe que primero que su familia es la familia del Señor. Entonces, si nosotros venimos aquí como hermanos, ¿cómo es posible que usted lleva aquí tiempo y hay hermanos que usted nunca le ha dado la mano? Si somos la novia de Cristo, si somos hermanos, los verdaderos hermanos, según la palabra de Cristo. Voy a traer estos días una enseñanza para que usted vea por la palabra preciosa. Mire, es un hilo lleno de luz preciosa, como Yahweh es el mismo Mesías, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Jesús. Usted lo va a ver verso por verso, usted se va a aterrar y se va a maravillar de que el mismo Yahweh es el que nos da todos esos mandamientos. Él es el Yeshua. Mire que Yeshua significa
Yahweh es Dios, eso es lo que significa Yeshua. Yahweh es Dios, Adonai es Dios. Entonces, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Vamos a ver. Entonces, qué importante que nosotros, como los hijos de Dios y los hermanos en Cristo, podamos, hermano, dejar esa rutina religiosa, amarnos. Hermano, la rutina no permite que usted y yo nos descalcemos. Hay que descalzarse. El Señor le dijo a Moisés: yo te he llamado, pero tienes que descalzarse. Quita el calzado de tus pies. También se lo dijo a Josué, un príncipe de Dios, pero tienes que descalzarte. ¿Y qué le dijo Josué? Sumisión y sujeción. Dice que postrado en tierra lo adoró. Entonces, qué importante que es necesario descalzarnos para pasar al otro lado. ¿Qué sigue, hermano, primando en nuestra vida, que es tan importante, que no permite que le entreguemos a Dios lo único que Él quiere que le entreguemos para poder que Él compruebe de que verdaderamente lo amamos? Hay que descalzarnos para poder pasar al otro lado, hermano, para poder caminar en tierra santa, para poder caminar en la voluntad de Dios. Hay que descalzarnos. Y ese descalzarnos, hermanos, tipifica de que cuando usted camina, mire, usted se pone unos zapatos nuevos, 0 kilómetros, los va a estrenar, camina, se los pone y camina hasta allí, voltéelos para que vea qué fue lo que cogió. Polvo, polvo. Eso es lo que Dios quiere, polvo. Y el polvo, hermano, tipifica nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros argumentos. Todo hay que quitarlo, eso es lo que Dios. Por eso en el Nuevo Testamento la misma zarza les habló y les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, polvo, calzado de los pies, niéguese a sí mismo. Entonces, qué importante, hermanos. Muchos no quieren un encuentro con la zarza ardiente, con el fuego consumidor, con el jabón de lavadores, con el martillo que nos quebranta. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque tristemente la iglesia está feliz con el agua hasta los tobillos. El agua es la palabra. Porque cuando usted y yo tenemos el agua hasta los tobillos, venimos, escuchamos un sermón, una palabra, una enseñanza, salimos, nuestra vida se nos olvidó apenas salimos, el agua hasta los tobillos. Sí, hubo palabra, está hasta los tobillos. Usted tiene control. Métase a un charquito, que yo he puesto el ejemplo, métase a un charquito que el agua le llegue hasta los tobillos, para que vea que usted la patea, se burla de ella, hace lo que quiera. Pero métase en el mar, a ver si usted puede patearlo. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que usted y yo nos sumerjamos completamente en su palabra, en su voluntad. La palabra es la voluntad de Dios. Entonces, por eso, hermano, no quieren un encuentro con la zarza ardiente, porque a partir de ese momento Moisés murió para él. A partir de ese momento Pablo murió, dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cada día muero. Entonces, qué importante, hermano. ¿Por qué? Porque con el agua hasta los tobillos, la palabra simplemente el dominguito, pero no me voy, no me acuerdo, no la obedezco, no la pongo en práctica. Hermano, mantengo el control. ¿Y qué Dios nos pide? El control. El control. Dios quiere tener el control de nuestra vida. ¿Qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra. O sea, que yo haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios. Hermano, qué importante entender. Muchos felices en la frontera sin compromiso. La gente no quiere compromiso, matrimonio con Dios. No, yo soy cristiano, pero a mi manera. Mira, hermano, una cosa que yo he notado en estos últimos años con el Facebook y con todas estas cosas sociales del internet, que ya usted lo tiene en el celular. ¿Qué me he encontrado? Que la gente se ha acomodado a un rito religioso. Mensajes mando, mensajes me llevan. Mensajes mando, mensajes me llegan. Pero no hay una transformación real. Verdaderamente no hay una obediencia. Dios quiere obediencia absoluta a su palabra. Sumisión y sujeción. Sumisión y sujeción. Por eso mire que les dice: con que adivinaba sueños o interpretaba los sueños. Oraba si la gente se sanaba. Un poco de cosas. Sí, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
Porque le decían Señor, pero Señor de lejos. Señor de lejos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su vida. Entonces, con este sistema que ha sacado el mundo, que puede ser de mucha bendición y es de bendición, pero necesitamos entender que Dios quiere más que eso. Dios quiere más que mensajes. Dios quiere un compromiso matrimonial, hermano, por amor de Dios. Dios quiere casarse contigo y conmigo. Eso es lo único que Dios quiere, no quiere nada más. Porque muchos en el matrimonio no se casan y siguen en la frontera, siguen con sus amigos, siguen en las esquinas, siguen los fines de semana, sale con el paguito, con los amigos y casado. Sin anillo y sin entrega, eso es lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieren, hermanos, jovencitas que están buscando del Señor? Mucho cuidado, porque lo único que quiere la gente del mundo es toco y me voy. Toco y me voy. Pruebo, sigo probando hasta que me deje y ahí en la calle tengo más para probar. Toco y me voy. Y muchas veces yo vivo donde mi mamá y usted vive donde su familia. Así nos acomodamos. ¿Por qué? No quieren compromiso con el Señor, hermano. Es hasta que la muerte nos separe, y eso no lo vas a encontrar en la calle. Eso solamente se encuentra cuando hay temor de Dios. Dios quiere pacto eterno, hermanos. Oiga esto. No hasta que la muerte nos separe, o hasta que me enfríe o apague el espíritu, sino hasta que su espada nos consuma. Eso es lo que quiere Dios. Hasta que la espada nos consuma y Cristo sea formado en nosotros. Ese es el compromiso que quiere Dios. Formar al Señor en nuestra vida, en nuestro carácter. Por eso el salmista le pide: dame entendimiento y aprenderé. ¿Aprenderé cómo? Mírelo, en aflicción, en carne viva, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Y qué importante, hermanos, que Dios nos permite pasar por aflicciones para que usted pueda ministrar. Cuando su hogar ha sido afligido, su vida ha sido afligida, usted puede ministrar a una persona que está pasando por aflicción. Eso no es ir a consultar en un libro. Hay que vivirlo, hermano. En el verso 73, tus manos, mire lo que dice ahí en el Salmo 119. Lo que le dice el salmista, mire que él lo reconoce. Porque el contexto de la segunda parte es este: tus manos me hicieron y me formaron, sí, pero estoy en el proceso de ser moldeado a la imagen de Cristo. Porque cuando él le pide dame entendimiento y aprenderé, eso es un proceso de aprendizaje. Usted no aprende en un segundo, es un proceso, presentando exámenes. Y la prueba son los exámenes que el Señor nos lleva a presentar. Entonces, tus manos, sí Señor, tus manos me hicieron y me formaron, pero estoy en el proceso de ser moldeado. ¿Y cómo moldeado? Él le dice: conforme a tu palabra. En el 74 dice: porque en tu palabra he esperado. En el 77, porque tu ley es mi delicia. Mire, él está siendo formado, pero siempre recurre a la palabra de Dios. En el 78, yo meditaré en tus mandamientos. En el 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. La formación que Dios le está dando al salmista a través de la aflicción y la prueba, pero él recurre a la bendita palabra del Señor. Mire lo que dice Santiago 1:12. Yo se lo voy a leer en la versión israelita, nazarena. Dice: feliz el hombre que persevera bajo la prueba. Porque en Santiago, en la Valera dice bajo la tentación. Aquí dice: feliz el hombre que persevera bajo la prueba. Porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Cuando pasemos la prueba es una bendición, no una maldición. La prueba para los hijos de Dios es una bendición, hermano, donde usted y yo tenemos que clamar al Señor por misericordia, para que nos ayude a honrarlo. La cuarta oración del salmista pide consolación, es por consolación, verso 76. Entonces ya pasamos del tercero, que es sumisión y sujeción. La cuarta oración, por consolación: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo.
Muy importante entender de que lo que Dios ha dicho a su siervo es la palabra que usted tiene, esa es la palabra que Dios ha hablado. Y usted como siervo y sierva del Señor, eso es lo que le está pidiendo el salmista. Entonces, Dios lo afligió y él le clama a Dios por consuelo. Mire lo que dice Lamentaciones 3:32. Dice, antes, si Dios aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. O sea, hay compasión en Dios, por eso el salmista le clama por compasión. Usted y yo podemos tratar de consolar a alguien, hermanos, pero el verdadero consuelo viene de Dios. Viene de Dios. Es el único que entiende su dolor, es el único que tiene la mano puesta en su dolor y es el único que puede consolarlo. Por eso él le clama a él. Y entendiendo que sin importar la causa de nuestra aflicción, él está ahí presto siempre para consolarnos, siempre. Porque dice el Salmo 30, dice, porque un momento será su ira. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Salmo 35a. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y la parte B dice, por la noche durará el lloro. Lloro porque nos afligimos, porque nos duele. Por la noche tiene que ver el tiempo que estemos en esa aflicción. Y cuando Dios nos saca, dice, y a la mañana vendrá la alegría. Pero Dios es el que tiene puesta la mano tanto en la aflicción como en la bendición. Es que es importante entender. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, mire, quebrantado y humilde de espíritu. El salmista reconoce en medio de su quebrantamiento, dice, Señor, bueno me es haber sido quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, darle entendimiento y vivificar el corazón de los quebrantados, darle vida del espíritu, darle entendimiento y vida del espíritu en medio de la aflicción. Porque habla del quebrantado y humilde, cuando estamos quebrantados, cuando estamos pasando por situaciones. La quinta oración del salmista es por intervención, para que Dios intervenga en su favor. Ya estamos terminando. Dice el verso 77, venga a mí tus misericordias, que viva, porque tu ley es mi delicia. Él le está pidiendo al Señor que le guarde su vida, porque los muertos no alaban a Dios. Él le dice, Señor, que yo viva, en tus misericordias guárdame, intercede por mí. ¿Por qué? Porque los otros versos y los versos anteriores dicen que lo están persiguiendo, que lo tienen rodeado. Porque tu ley es mi delicia, hermano. Un muerto no puede deleitarse en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Por eso le pide que intervenga. Hermano, ¿será posible que la vida de los siervos de Dios que le sirven a Dios pueda llegar a estar en peligro de muerte? ¿Será posible? Claro que sí. Vaya en México queman a los pastores. En la India, mire ISIS, queman a los creyentes y a los pastores. Así que él está pidiendo protección, que Dios interceda en su misericordia. En el verso 17 del mismo Salmo 119, él le dice, haz bien a tu siervo que viva. En el verso 61 él le dice, compañías de impíos me rodearon. Así también se habla de Cristo. A Cristo lo rodearon para matarlo, para despeñarlo. ¿Para qué lo rodean a usted los impíos? No va a ser para darle regalos. En el 69 dice, contra mí forjaron mentira los soberbios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la mentira?
¿Qué dice la Biblia? Que cogieron unos mentirosos y calumniadores en contra de Cristo. ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito? No era para bendecirlo. Entonces, ¿a cuántos han matado, hermano? Por una mentira o un falso testimonio. Por una calumnia, hermanos. ¿Sería que por una calumnia podría peligrar la vida de alguien, hermano, una mentira? No solamente la vida, por una mentira, un falso testimonio puede peligrar, hermano, su hogar. ¿A cuántos se les ha dañado el hogar? Yo, por ejemplo, a veces usted ve mujeres con jóvenes y se ven jóvenes los dos y resulta que ella es la mamá del joven. Eso se ve mucho. Por ejemplo, cuando mi esposa anda con los muchachos que son bien grandes en Miami, dice la novia. ¿Qué tal una calumnia ahí? A muchos, hermanos, ¿cuántos se les ha dañado el hogar por una calumnia? ¿Cuántos? No solamente el hogar, el trabajo, por una calumnia. Lo están calumniando porque quieren quedarse con su puesto o con su ministerio. Padre Santo. Ay, Dios mío. Qué lindo. Por una calumnia pueden peligrar sus amistades. Ya los que eran amigos lo calumniaron, ya con eso. La familia, por una calumnia. No, pero si perseveramos en el Señor, en medio de eso, el Señor va a intervenir. Va a intervenir. Porque Él es el Nisi, el que levanta bandera por nosotros. Él es el Sikeinu, nuestra justicia, hermanos. Él es el que nos justifica, hermano, delante de Dios y delante de los hombres. Entonces es importante no defendernos. Qué importante es esta oración del salmista. Es por intervención. Qué lindo. Vamos al verso 78. Salmo 119. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Dice, pero yo meditaré en tu mandamiento. O sea, no dice defiéndete. No dice tratemos de defendernos cosa de nada. Dice, yo meditaré en tu mandamiento. O sea, meditaré en tus pensamientos, meditaré en lo que tú me dices. No dice derribando argumentos, porque cuando nos calumnian nos llenamos de argumentos para pelear, para defendernos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra lo que está diciendo el salmista. Yo meditaré en tus mandamientos, que se levanta contra la palabra de Dios, y llevando todo pensamiento de defensa cautivo al Señor. Yo meditaré. ¿Qué es calumnia? Acusación o imputación falsa con la intención de destruir a alguien. Eso es una calumnia. ¿Por qué será que la calumnia es el 9º mandamiento? Falso testimonio. Gravísimo. Calumnia es decir lo que no es. Es un desprecio por la verdad de Dios, por la palabra que salió de la boca de Dios. Y fue lo que cometieron el Sanedrín, los judíos, la cúpula de gobernantes y los sacerdotes contra Jesús. La calumnia viene de un corazón depravado, hermano, tengamos cuidado con eso. Afecta el honor, la reputación, el buen testimonio, la honra y la vida misma. Ay, hermano, eso nos ha tocado vivirlo. Qué bendición que el Señor viene y nos da entendimiento. Mire lo que dice Mateo 26:59, ya para que cerremos. Porque mire que en la calumnia, esto es muy importante que usted y yo, hermano, lo recibamos. En la calumnia, usted y yo tenemos que recurrir a los pensamientos de Dios, a la palabra del Señor. Mire lo que dice Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Qué tremendo. Para entregarle a muerte. Es un delito muy grave, hermano. Un delito muy tremendo. Si está en ese 26:59,
Ok. Entonces, hermano, qué importante entender que los que calumnian, mire, es la defensa del salmista, él está orando, están ciegos ante sus propios errores y ante su propio pecado, y listos para destruir y avergonzar, hermanos, a cualquiera. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Pongámonos de pie. Vemos 6 oraciones del salmista, hermanos, pidiendo al Señor entendimiento para aprender. Qué importante, hermanos, que en este día, mire, estamos comenzando el año, que nosotros lo que más usted y yo le debemos pedir al Señor es: Señor, danos entendimiento. Danos entendimiento para ver tu palabra, o sea, para ver tu obra en cada situación, en cada circunstancia, en cada problema. Por favor, cerremos los ojos, hermanos. Si tú estás siendo calumniado o calumniada, si hay situaciones en tu vida en este día o vienes ya con esto, es importante que nosotros atendamos al consejo del Señor en su palabra. Miremos cómo el salmista, en cada situación, en cada circunstancia, en cada problema, en cada ataque, en cada dificultad, en aflicción, en prueba, él recurre en cada una de estas oraciones, él recurre a la palabra del Señor. Qué importante que nosotros, como hijos de Dios, nos refugiemos en la palabra de Dios, esperemos en el Señor y el Señor hará. Qué importante que nosotros en este nuevo año podamos entender, hermanos, que Dios quiere. Lo más importante para Dios es que quiere un compromiso total, un matrimonio, una unión. Dice que el que se une con el Señor es uno solo con Él, un espíritu. El Señor quiere una unidad perfecta entre nosotros y Él. El Señor quiere fidelidad a Él, fidelidad a su palabra. Si quieres y hay dificultad y no has podido, y verdaderamente lo que puede ver es que vives un tanto independiente del Señor, en donde Él quiere. Él dice en Crónicas, segunda de Crónicas 29:11, ya lo he dicho muchas veces, que el Señor nos llamó para estar en su presencia, mire, en su presencia, en unidad con Él, para servirle, para que tú y yo seamos sacerdotes, ministros del Señor, y para que le ofrezcamos, hermano, como dice la palabra, alabaré al Señor en todo tiempo, o bendeciré. ¿Qué significa bendecir? Hablar bien. Y para hablar bien hay que conocerlo, hablar de sus maravillas, de sus prodigios, hermano, de sus majestuosidades para con nosotros. El Señor quiere compromiso, el Señor quiere, hermanos, de que en cada situación nosotros vengamos a Él, y vengamos a Él a través de su palabra. Si ha habido esa dificultad, hermanos, entremos en un compromiso hoy con Él, si tú quieres, con los ojos cerrados, si quieres, hay poder en la palabra. La Biblia dice que la vida y la muerte están en la palabra. Si tú quieres, hay poder. Dile conmigo: Padre Celestial, ayúdame a entenderte y a conocerte. Señor, llévame a aprender para entender tus mandamientos. Señor, yo quiero un compromiso contigo, Señor. Yo quiero darte mi vida. Señor, a partir de hoy, haz esa obra que solo tú puedes hacer en mí. Ese verdadero compromiso, ese verdadero arrepentimiento, Señor, para poder amarte, Señor, para poder conocerte, para entender tus propósitos en cada situación en mi vida. Señor, yo dispongo mi corazón. Haz tu obra en mí, Señor. Vivifícame conforme a tu palabra. Hazme esa persona, Señor, que no he podido ser, Señor. Hazme esa persona para caminar en tus propósitos, mi Señor, para seguir las pisadas de tu Hijo, Señor, para hacer tu bendita y perfecta voluntad. Yo te pido perdón por mis